Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Bienvenidas y bienvenidos a este foro comunitario que tenemos para este día, pero hoy desde el territorio de Chalatenango, la defensa que se viene haciendo en los territorios cuando estamos hablando de minería metálica. Y es que este día lo vamos a platicar y vamos a conversar estas problemáticas, estas amenazas que se tienen con esta nueva ley que fue aprobada el pasado 23 de diciembre del año pasado. ¿Qué es lo que dicen las comunidades? ¿Cómo viene esta defensa territorial? ¿Y qué se pretende hacer también cuando estamos hablando de un tema que viene a contaminar, a enfermar a nuestros territorios? Pero para este día tenemos de invitado a Gilberto Orellana, un líder comunitario, junto a Miriam Alas de la Asociación Memoria Histórica de Zumpul, junto a Santiago Serrano, director de Radio Zumpul, a quienes le damos la bienvenida. Santiago, bienvenido a este foro. Muchas gracias, y pues como Pueblo Chalateco y como Radio Zumpul estamos acá para informar y por supuesto para dar a conocer las amenazas de la minería. Así es, también Gilberto, bienvenido. Gracias, buenos días a todas y todos, es un gusto estar acá, poder un poco dar a conocer nuestro conocimiento, ¿verdad? La experiencia que tenemos sobre el tema de la minería, ¿verdad? En las comunidades de Chalatenango, es un gusto poder estar acá con ustedes. El gusto es de nosotros tenerlos a ustedes junto a Miriam, bienvenida. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar acá y también, ¿verdad?, compartir un poco el conocimiento que tenemos. Y es que hablar de minería metálica también es hablar sobre esas problemáticas que tenemos en nuestras comunidades, en nuestro hogar. ¿Qué implica hablar del vital líquido? ¿Qué implica también hablar sobre salud y precisamente del medio ambiente? Un tema que se mantiene en agenda y que nosotras y nosotros debemos de estar frente a una lucha territorial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero cómo también Chalatenango viene jugando un papel muy importante hace muchos años, cuando se daba por primera vez acá el tema de minería metálica, cuando se empezaba a hablar sobre ese tema y luego lograr una ley, ¿verdad?, que prohibía esta minería. Pero hoy tenemos una amenaza y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Gilberto, ¿cuál es el papel que vienen jugando estas comunidades en Chalatenango desde la primera vez que ustedes escuchan sobre minería metálica? Bueno, hablar pues del tema de la minería, hay que decir que es hablar de una lucha que hubo por más de 12 años, ¿verdad?, antes de que se aprobara esa ley contra la minería metálica en El Salvador. Hay que decirlo que las comunidades de Chalatenango en aquel tiempo se organizaron, ¿verdad? Se organizaron para defender el territorio, para defender la vida, para defender el agua. En ese tiempo, pues, recuerdo muy bien cuando empezaron a venir las empresas mineras. Allá por el 2004 fue la Martinique justamente la que venía, ¿verdad? La empresa minera ahí a querer, se estaban haciendo exploraciones en algunos de los cerros, entonces fue cuando las comunidades se empezaron a organizar para no dejarlos entrar, ¿verdad? Porque ellos venían ya justamente a hacer la exploración, luego también andaban comprando voluntades, ¿verdad? Los dueños de los terrenos también andaban en la búsqueda, haciéndoles saber, ¿verdad?, también a la población que la minería en El Salvador o en cualquier parte del mundo trae desarrollo, ¿verdad?, y cosa que no es así. Entonces con esa idea venían como queriendo comprarle, ¿verdad?, a los dueños de los terrenos en los cerros justamente. Entonces ha sido una lucha que han emprendido desde las organizaciones, desde las comunidades, las estructuras comunitarias. Y también hay que decirlo, ¿verdad?, la Iglesia Católica, el papel que jugó en ese tiempo. Entonces, ahora en día, hay que decirlo, las comunidades se están organizando nuevamente porque saben que esta problemática nos viene a afectar a todas y todos. Desde el tema de la contaminación, la destrucción y también el tema de la extracción del vital líquido, que sabemos que en nuestro país pues prácticamente el tema del agua pues estamos en un estrés hídrico. Si nosotros vemos las estadísticas o los datos,
estamos totalmente, ¿verdad? Y sabemos que si se implementa la minería, ¿verdad? En estas comunidades de Chalatenango y en todas partes del país, sabemos que se nos van a contaminar los ríos, ¿verdad? Estamos hablando del río Zumpul, el río Tamulasco, ¿verdad? Que lo tenemos también hacia un costado. Ya no se diga el río Lempa, ¿verdad? Que es el que abastece a más de 1 millón de habitantes solo en San Salvador, que es de allí donde tienen, ¿verdad? El agua para el consumo y para todas sus necesidades que tienen. Entonces, quieras o no, hoy en día las comunidades están nuevamente organizándose. Lo tengo que decir, hay muchas comunidades que están organizándose, pero que hay una gran preocupación. Hay una gran preocupación porque algunas personas ven el problema, pero lo ven como normal, ¿verdad? Y no debería ser así cuando sabemos que eso sí nos va a afectar. Ok, y usted menciona algo muy importante, un desarrollo sostenible que se les ofreció y se sigue ofreciendo en este año, pero también, ¿qué implica ese desarrollo, esa compra de voluntad que menciona Gilberto? Miriam, eso que ustedes vivieron en esos años y que hoy también se repite, ¿qué los hace a ustedes organizarse, a defender su territorio cuando le están ofreciendo un desarrollo sostenible? ¿Eso es posible? Bueno, la verdad es que nada que tenga que ver con que la vida está en peligro cuenta, ¿verdad? Entonces, siento que nuestros líderes en ese tiempo vieron esa parte en donde no aceptaron en ningún momento ningún precio por más necesitados que estuvieran, porque igual las empresas mineras llegan y juegan con la dignidad de la gente y con lo que más necesitan, ¿verdad? Porque en estos tiempos, bueno, en estos lugares está como la necesidad de tener ingresos económicos, y hay gente que tiene su tierra, entonces a esa buscaban a esa gente pobre que sabían que la podían convencer muy fácil, pero igual, gracias a Dios no se pudo lograr. Entonces yo recuerdo que estuve en la CCR desde el 2006 hasta el 2010, fueron 2 periodos en ese momento. Fui parte de la mesa que se había conformado recientemente por la organización de las mujeres, de las comunidades y de la incidencia también que se hizo a nivel nacional. Fui parte de la mesa nacional frente a la minería metálica, representando a Chalate, ¿verdad? Ahí se incluyeron muchas organizaciones sociales las que estaban preocupadas por este desarrollo que traían estas empresas mineras o esta implementación económica que querían tener en el país. Pero para nosotras las mujeres era como, si viene una minería metálica, nos van a dañar psicológicamente, nos van a dañar corporalmente, o sea, todo conlleva, ¿verdad? Y el trabajo de las mujeres en este caso se duplica, porque en todos los espacios que se han habido de incidencia, quienes más han participado somos las mujeres, sin importar todo el compromiso y el deber que tenemos como mamás, como amas de casa, como trabajadoras sociales y como todo lo que tengamos que hacer, y eso se ha hecho, pero es porque queremos defender la vida, porque sabemos que como mujeres somos las más afectadas en todos los aspectos. Y también como mamás, porque no queremos dejarle a nuestros hijos un país destruido, un país que ya no tiene futuro, ¿verdad? Entonces, yo sé que la minería metálica trae destrucción, trae muerte, trae contaminación, destruye también la organización comunitaria. También y en el país no es viable la minería metálica porque está totalmente destruido, está con un estrés hídrico que ya el país ya no aguanta con más. Entonces, y la minería metálica es un proyecto que viene a terminar esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a quedar los seres humanos y a dónde van a quedar toda la biodiversidad que está y por la cual también vivimos nosotros? Entonces, eso, por ahorita no sé si habrá alguna pregunta. No, yo creo que cuando estamos... Está apagado.
Cuando estamos hablando sobre estas problemáticas, sabemos qué es lo que implicó allá por el 2004 que mencionaba Gilberto, hasta 2017 lograr una ley que prohibía la minería metálica. ¿Qué papel jugaron ustedes, Santiago? Cuando estamos hablando que Chalatenango también fue parte de esta organización, de esta defensa del territorio, y llevaron una consulta popular. ¿Qué significó esa consulta y por qué era importante también en esa época que ustedes la pudieran hacer? ¿Qué porcentaje o qué es lo que lograron? Bueno, primero mencionar que, como dice Gilberto, desde el 2004 llegaron aquí a Chalatenango, la Martinique, y se dieron cuenta pues que en el Cerro de las Urbinas, en otras partes de aquí de Chalatenango había ese metal, o hay ese metal de oro. Entonces, en ese momento hubo una resistencia desde Arcatao, Las Flores, Nueva Trinidad, San Isidro, Nombre de Jesús, San Antonio de la Cruz, San Antonio de los Ranchos, Guarjila, Las Minas, Las Vueltas, todas estas comunidades, digamos, una resistencia. Entonces, como medios también acá en Chalatenango, vimos como cuando la Martinique, recuerdo una vez venía de aquí del lado de Potonico, porque en Potonico ya habían líderes que estaban apoyando, los estaban apoyando a ellos, pero gente no organizado o ya con alguna con interés o pago. Entonces, recuerdo yo que casi como esta hora venían del lado de Potonico, la Martinique. Estaba en la junta directiva también de CCR en ese momento y con Felipe y otros líderes. Pasamos la voz y detuvimos el carro allí por el desvío de los ranchos, no sé si recuerdan. Allí detuvimos el carro que no pasara. Como cuando el tema de la radio, algo similar fue, allí fue en ese desvío de los ranchos. O sea, una resistencia total contra el proyecto de muerte, contra el proyecto que traían en ese momento. Luego, antes de contestar la pregunta, también una caminata que se desarrolló desde el desvío de Amayo. Sí. Una caminata de 3 días, Recuerdo que en el desvío de Amayo llegaron todos los buses de estas comunidades y ahí dimos las indicaciones. Dimos porque estaba en ese momento en la junta directiva y caminamos en procesión con la iglesia. Ahí iban padres, ahí iban formadores de la iglesia, ahí iban asociaciones, ahí iban campesinos, ahí iban jóvenes, ahí iban estudiantes. O sea, una caminata. Negociamos con la policía usar nomás solo un carril para habilitar el otro carril y caminar hasta el Ministerio de Economía allá en San Salvador. O sea, la aprobación de la ley fue una lucha constante en Chalatenango y otros departamentos. Entonces, aquí también hubo ofertas, digamos, de querer comprar voluntades, pero hubo una resistencia y una información en la radio y también en la asociación que nos representa aquí, CCR, en las ONGs, en muchas comunidades se hizo la consulta. ¿Y qué fruto dio esa consulta? Se escribió el sí o el no y ganó el que no a la minería. O sea, porque habían dudas que alguien podía estar a favor, no. El 100% de las comunidades dijo no a la minería y eso está archivado, a tal grado que después se colocó la Virgen de la Resistencia allá en el Cerro de las Urbinas, que es uno de los íconos de la exploración y explotación minera. Yo recuerdo que aquí vinieron a esta radio los de la Martinique, queriendo dar, digamos, también su punto de vista. Era un señor, yo recuerdo, bajito, que andaba ahí, que era de Canadá. Entonces, después vinieron las otras empresas, pero la verdad sí hubo una resistencia. Gracias a Dios, aquí en Chalatenango no hubo muerto, porque sí había resistencia. Un punto muy importante y valioso, un no en toda la población, el qué significaba tener minería metálica en nuestro país. Si bien es cierto, tenemos metales pesados, pero como dicen por ahí, ¿verdad? Santiago menciona a Dios y dice gracias a Dios
aquí no hubo muertos, ¿verdad? Sabemos que en otros departamentos sí, por ejemplo Cabañas, pero gracias a Dios también nos están diciendo que tenemos oro en nuestro país y que debemos de agradecer por eso. Entonces, Santiago, cuando estamos hablando que la iglesia también tiene un papel muy importante, que acá ustedes lo están jugando, entonces venimos hoy a este 2025 con una defensa del territorio y que también atrás de esto está la iglesia, la católica y las diferentes iglesias. Entonces, Guillermo, ¿cómo podemos relacionar nosotros ese esfuerzo, Gilberto, perdón, ese esfuerzo que se hizo durante estos años atrás para lograr una ley y que hoy, en un par de horas, se revierte todo? ¿Qué significó para ustedes esa lucha? En una frase quizás, y cómo hoy lo vemos nosotros, cómo se visualiza este problema. Pues nosotros lo visibilizamos con un grave retroceso a la lucha que se hizo, a la lucha, a la incidencia, ¿verdad? Entonces, con esas palabras lo puedo decir, que un grave retroceso a todo ese trabajo que se hizo. ¿Por qué? Porque se logró llegar a un consenso en la Asamblea Legislativa en ese tiempo, cosa que ahora, pues, como podemos ver, según está la aritmética en la Asamblea Legislativa, pues prácticamente todo está a favor de un solo partido, ¿verdad? Entonces, ahora está bien difícil, pero sí es un grave retroceso a nuestra madre tierra, ¿verdad? Nuestra casa común, porque esto viene a atentar contra la vida, como lo he dicho, contra el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, eso. Y yo quizás quisiera abonar un poco a lo que dijo Santiago. Acá en Chalatenango, mire, se ha hecho mucho. En aquel tiempo se hizo muchas acciones. Como ya lo dijo, bueno, se ponían barricadas para que no llegaran las empresas mineras. Tenemos que decirlo también, en ese tiempo teníamos los líderes de las comunidades muy comprometidos y comprometidas, tengo que decirlo, porque eran líderes que de verdad se paraban al 100. No digo que los de ahora no, pero hoy por el régimen que tenemos un poco de miedo, hay que decirlo. ¿Simplemente el miedo también con el régimen? Sí, claro, hay miedo, porque quieras o no, nosotros hablar de este tema ahorita, somos, ahorita prácticamente podríamos decirle que somos víctimas de eso. Sí, somos víctimas. Hablar de este tema nos ven como, bueno, estos no están de acuerdo contra las acciones o lo que yo quiero hacer en nuestro país, entonces son víctimas, ¿verdad? Entonces hay miedo y es normal, el miedo es de humanos y es normal. Entonces hay que decirlo, esos líderes en ese tiempo, con solo el hecho de hacer las consultas que se hicieron en los municipios en aquel tiempo, municipios, ¿verdad? Con solo eso fue un gran trabajo el que se hizo, algo que implementó CRICDES desde la nacional, ¿verdad? Fue una acción que ellos dijeron, miren, necesitamos que Chalatenango en los municipios hagan las consultas populares. Si la gente está de acuerdo, pues qué bueno, pero si la gente no está de acuerdo, pues tienen que ser escuchados ante las autoridades, ¿verdad? Que en ese tiempo era la Asamblea Legislativa. Y entonces, gracias a esa lucha que se hizo, de esas consultas populares, se pudo llevar esa pieza de correspondencia. ¿Para qué? Para que esa ley se aprobara, ¿verdad? Un no a la minería en El Salvador. Gilberto, pero ahí lo interrumpo. Cuando hoy no se da una consulta popular también desde la Asamblea Legislativa y solo se aprueba una ley, más un 23 de diciembre, esperando todos una fecha muy importante que es Navidad. Entonces, ¿qué significa también esto? Sí, fíjese que, claro, no hubo una consulta, ¿verdad?, para derogar la ley que había. ¿Por qué? Porque acá en nuestro país prácticamente se hace lo que una sola persona dice. ¿Usted cree que las y los diputados que están en la Asamblea Legislativa estudiaron esa propuesta que le llegaron? Me imagino que no lo estudiaron, simplemente fueron a puchar el botón y decir, aunque venga a afectarme a mí personalmente como diputada o diputado, pero eso, yo ahorita estoy aquí, estoy obedeciendo nada más una orden, ¿verdad? Simplemente eso. Entonces, no hubo ninguna discusión. Le aseguro decir que si hubieran hecho una consulta, yo creo que a nivel nacional, no solo como se hizo en aquel tiempo, que solo fueron algunos de los departamentos que hicimos estas acciones, ¿verdad? Pero si hubiera sido a nivel nacional, yo le aseguro decir que la gente no hubiera estado de acuerdo. E incluso usted puede ver en las redes sociales todos los comentarios o lo que la gente hace, y muchas de las personas no están de acuerdo. Y este tema no es un tema político. Político, digo ideológico, ¿verdad? Porque todo es política, pero no es un tema político ideológico, sino que este es un tema de vida o muerte, como decimos. Porque en ninguno de los
de los países en donde se está implementando, porque hay que decirlo, nosotros tenemos los países vecinos acá como Guatemala y Honduras que tienen minería, ¿verdad? Y se ha ido en ocasiones a hacer algunos intercambios, ¿verdad? Conocer las experiencias de esos lugares en donde hay minas y realmente hay una contaminación y destrucción, enfermedades, de cómo hay que desalojar a toda esa gente de esos lugares. ¿Por qué? Porque de una u otra manera van a ser afectadas, ¿verdad? Entonces todo eso nos afecta. Esa fue otra de las acciones que se hicieron en aquel tiempo, los liderazgos que habían en las comunidades, de ir a conocer justamente esas experiencias. Cómo a las comunidades en donde en esos otros países afectaba la minería, iban a traer esa experiencia y se la daban a conocer a la gente de las comunidades. Fue por eso que la gente se empoderó y dijo, entonces nosotros en nuestro país no queremos la minería, ¿verdad? Por lo mismo, porque en ese tiempo no solo fue que viendo videos, que en aquel país hay destrucción, muerte y todo lo demás, contaminación, sino que se iba y se les daba a conocer aquí en asambleas comunitarias a la población cómo eso afectaba. Ok, ustedes que son parte también de este proceso y que ahora defienden sus territorios, yo les pregunto, ¿por qué dicen no a la minería en El Salvador? Si alguien levanta la mano, yo me acerco para que pueda dar su opinión. Bueno, yo como mujer chalateca, ya una edad media, no estoy de acuerdo con la minería porque conozco la destrucción que se hace en el área, ¿verdad? Y alrededor, o sea, es una contaminación dura. Entonces, pues los que ya estamos, digamos, de unos 50 años, pues tal vez ya no vamos a sufrir tanto eso, pero nuestros hijos, nuestros nietos, entonces yo no quiero ser parte de esa destrucción y, o sea, no estoy de acuerdo y he platicado con mi familia también, con mis hijos, mis hijas, que no están de acuerdo con esta situación de la minería, porque ya dijimos, destruye. En una sola palabra se dice, es muerte para todos los chalatecos que tenemos un bonito departamento muy forestado, tenemos el río Zumpul, tenemos montañas, entonces y al llegar la minería, pues eso nos va a destruir. Y ya luchamos una vez y vamos a volver a luchar todo lo que sea posible. Ok, muchas gracias. Sabemos también que el papel que se viene haciendo y cómo también las mujeres son parte de esta defensa de los territorios, qué es lo que están haciendo y también por qué se vuelve importante, Miriam, cuando usted menciona, somos nosotras las que pasamos en el hogar, somos nosotras las que tenemos que velar por tener el vital líquido en nuestra casa, que tenemos que responderle a nuestras hijas e hijos. Entonces, ¿por qué se vuelve importante defender el agua? ¿Cómo nos encontramos en este momento? ¿Será que todas las casas de estas comunidades tienen acceso a este derecho? Bueno, el derecho lo tenemos, creo que por humanidad, ¿verdad? Pero ya esta etapa de la vida, ahorita, en este momento, no sé a quién le llega el agua a las 24 horas del día. No, bueno, porque vivo yo en Guancora y allá me llega cada 8 días el agua y solo dura 12 horas, ¿verdad? Entonces, si ahorita estamos con esta escasez de agua, viviendo en un lugar que tiene mucha vegetación, que tiene muchos ríos y que no están contaminados, imaginémonos si hay minería metálica o si hay explotación minera, esa agua se la van a llevar en cuestiones de un día o de 2, ¿verdad? Entonces, porque son cantidades exageradas de agua que gastan diario por segundo y el agua se la van a terminar rapidito. Entonces, y las mujeres siento que somos las que estamos ahí al frente de todo lo que hay que hacer en la casa y las preocupadas porque el agua esté. Cuando yo me levanto, lo primero que busco es agua. Y si no tengo, pues la vida como que se detiene, ¿verdad? Entonces, las mujeres luchamos por eso, porque sabemos que si yo sé que hay un pozo lejos de mi casa y hay agua y si no tengo, yo voy a buscarla ya. Y puede ser que todos los de la casa me acompañen, pero soy la que dirige. Entonces, creo que no es solo mi caso, sino varias familias que somos las motoras de eso. Entonces, como mujeres decimos no a la minería también, porque somos las que más
adquirimos las enfermedades que ocasiona la contaminación. Estamos expuestas cuando salimos embarazadas, cuando estamos amamantando, cuando tenemos muchas cosas, ¿verdad? Entonces somos las mujeres las que tenemos que estar más alertas ante estos casos. Entonces, y acá la lucha que se ha hecho en Chalatenango ha sido grande. En ese tiempo había una organización tan fuerte que a mí me llamaba mucho la atención, porque cuando se hicieron, se impidió que la empresa minera, o se sacó del lugar en donde estaba, o sea, se organizaron las ADESCO, los institutos, las escuelas, los hospitales, las clínicas, o sea, era una unificación de esfuerzo grande que había en ese momento. Entonces, y allí íbamos todos conociendo la historia y sabiendo y por qué nos oponemos, ¿verdad? Entonces, pero ya conforme pasa el tiempo, sabemos que ahí, aunque sin saber mucho, estábamos defendiendo no solo mi vida, sino la vida de todos los que estamos acá y de todos los que vienen también. Porque el país tiene un estrés hídrico, ya lo dije antes, pero tiene un estrés económico, tiene un estrés en derechos humanos, y no está capacitado para tener una explotación minera. Hablando con una experta en cuestiones de esto, ella es la doctora Dina Larios, no sé si la han escuchado. Ella dice que para tener una remediación ambiental después de una explotación minera, esa remediación dura 6 meses, pero para obtenerla se gasta mucho dinero solo para tener ese tiempo, ¿verdad? Se supone que se estabiliza, pero a los 6 meses vuelve a tener la misma, o sea, vuelve a estar en el mismo estado, porque como que eso queda por dentro de la tierra y se produce. Entonces, la contaminación no se puede remediar. Es mentira que digan que este va a traer el desarrollo, la parte económica que necesita El Salvador para arreglar o remediar el medio ambiente dañado que tenemos. Eso no es posible, porque lo vamos a terminar de destruir, y cómo lo vamos a hacer revivir de nuevo. Yo eso no lo puedo comprender. Estamos cimentados en oro, dicen, y eso hay que aprovecharlo. Como ella dijo, hay que darle gracias a Dios que tenemos eso, ¿verdad? Pero si lo sacamos, activamos esos nutrientes que tiene la tierra, y que al ponerlo con el aire y con el agua se activan los microorganismos que dañan. Entonces, y eso se vuelven contaminantes. Entonces, no necesitamos como población ese tipo de desarrollo acá, porque nos van a destruir a todos y a todas. Es una defensa muy amplia, ¿verdad? Cuando estamos hablando sobre minería metálica, yo les pregunto a ustedes, ¿podrán vivir sin agua? Entonces, ¿por qué nos ofrecen oro, verdad, en un país tan pequeño y vulnerable, que ya ha sido técnicamente y científicamente, lo sabemos, de cómo se encuentra El Salvador? Estamos en una crisis, ya lo menciona Miriam, y de varios factores. Entonces, hoy que Chalatenango está resistiendo y que tiene una defensa en sus territorios y en las diferentes comunidades, sabemos que son problemas, Santiago, del agua, pero también acá hay agricultores, hay agricultoras. ¿Cómo les afecta el tener minería metálica en un país cuando los suelos son nuestra principal materia para poder producir? Es correcto, el país en general es agricultor. Antes el café, el azúcar, pero la caña, perdón. Pero hoy se ha ido, digamos, deteriorando, y sin tener la explotación minera por los cambios climáticos en nuestro país. Entonces, tenemos ya, Miriam decía, varias crisis. La crisis económica, la crisis hídrica, la crisis de los derechos humanos, la crisis ambiental, y todo lo que está sucediendo en febrero lloviendo. ¿Cuándo había llovido en febrero? Entonces, para los agricultores, ya los que vienen quedando poco, sería una amenaza, porque ya las tierras ya no darían, digamos, el producto que se tiene, digamos, sin ver minería. Entonces, es un país tan pequeño, 21.000 kilómetros cuadrados, con una población densamente de más de 6 millones. El gobierno o
o nos han dicho de que en otros países se explora y se explota, sí, pero Brasil es grandísimo. O sea, hay Canadá, que es donde vienen la mayoría de empresas, ¿va? Son países y pasan, entonces, pero aquí, Lempa, Zumpul, Río Sapo, allá por Morazán, Torola y otros peñechitos por allí de gotas, eso es todo, y el territorio mensamente poblado. Entonces, tenemos ya un problema de alimentación, de seguridad alimentaria. Entonces la pregunta que usted dice, y los agricultores, teniendo ya ese problema, y ahora con la minería, las tierras quedarían contaminadas, porque hay jóvenes, y no todos, hay jóvenes que creen que con una piocha o herramientas se va a sacar y se le va a sacudir. Santiago, pero ahí también el oro para quiénes. Ajá, el oro para quiénes. Entonces, primero terminar diciendo de que se usan todos esos químicos. ¿Y el oro para quiénes? Las empresas. El Estado nos han dicho que se queda una parte, pero el Estado, que somos todos, lo administra el gobierno. Y aún en esta época que el dinero alcanza cuando nadie roba, todavía hay, digamos, muchas necesidades. Entonces no es tan creíble lo de la minería. Digamos que que hubiera la minería, ¿será que irá a ser para todos y todas? O más bien que le queden a las comunidades. Ajá. La destrucción. Y también aparte, la desintegración social, el pleito, digamos, a buen salvadoreño. Entonces, la mala organización que se desintegra, la migración, pues está más todavía, más forzada en temas. Ahorita yo creo que ya la migración se ha detenido, pues pero entonces todos esos temas, digamos, vendrían a afectar, y los medios también afectadísimos. O sea, todas las empresas más de mediana para abajo se afecta actualmente, no digamos con la exploración y explotación minera. Entonces, Chalatenango debe decir no a la explotación minera como en el 2004. Yo sé que lo dice, la iglesia, me llama la atención algo. La iglesia en el 2004 acompañó y ahí anduvo, digamos, con la no explotación. Hoy, en el 2025, están recogiendo firmas. O sea, la iglesia no ha quitado el acelerador desde que se inició este proceso. Y cuando tenemos esto, acá se encuentra algún agricultor, agricultora. ¿Alguien quisiera opinar al respecto de cómo se van a ver afectados? Bueno, buenos días a todos y todas. Miren, hablar de la minería es hablar de muerte, ¿verdad? Y hablar de la minería es hablar de contaminación del suelo, del agua y el aire. Y hablar de la minería es hablar también de la destrucción del medio ambiente, y se va en cuenta la biodiversidad que tenemos en el departamento. Entonces, es bastante complicado, y sabemos que no es una cuestión, no es algo que lo veamos así sencillo, ¿va? Sino que es algo que nos va a afectar tanto los que vivimos aquí en la zona rural como los que viven en la ciudad, ¿verdad? Porque según la afectación a la contorna donde se hace la explotación, estamos hablando de una dimensión de 45 kilómetros a la redonda, ¿va? Y aquí tenemos esos cerros ahí del lado de los Navarretes, hasta donde puede llegar, ¿verdad? Entonces ahí se nos va también lo que es, digamos, las áreas de cultivo para los agricultores, ¿va? Los terrenos que tenemos ahí cerca, ya no va a haber producción. Si ya no hay producción, ya no va a haber alimentación. Y entonces eso significa que si no los morimos de la contaminación de
de la minería, nos vamos a morir de hambre, ¿va? Porque no se va a poder cultivar o tal vez vamos a tener que emigrar a otro lado si no se hace la resistencia, ¿va? O sea, aquí dos cosas, hacer la resistencia o se va a tener que emigrar, ¿va? Muy importante ese punto. Aquí tenemos otra opinión. Bueno, buenos días. Yo quiero poner un ejemplo nomás respecto a lo que es la minería, como está de Pacha, quizás, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Aquí por el lado con la casa para hacia abajo hay un lugar que es el agua fría. El agua fría es un agua que nace fría, que nace caliente. Y donde corre esa agua se ve que mancha las piedras, mancha el suelo. Entonces es parte de la minería. Entonces está como quien dice, pues, son brotes de la minería y que el animal no le gusta porque es un agua salada. Entonces es parte de la minería. Entonces, así mismo hay otras partes que hay brotes de agua tibias, entonces, y que el agua no es vital hasta para los animales, ¿verdad? Esto es por decirlo así, en lugares que se ve, ¿verdad? Porque, por decir, aquí por el lado de la Trinidad, aquí hay unos cerros, todos que se ven como algo raro la tierra, ¿ah? Entonces es parte de que la minería por ahí, hay minería pacha, pues, pero más adentro de la tierra es como está el oro supuestamente, o el mineral, ¿verdad? Pero bueno, para mí este volado que han probado la minería, este volado es un virus que está en el país, es un virus, y ese virus es el que lo va a matar a todos. Yo creo que yo no muero la minería, pero mis hijos, mis nietos y todo, es posible. Al tanto tiempo va afectando más y más, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias. Y es que sabemos que hay una lucha bastante grande en los diferentes territorios, no solo en Chalatenango, y esto es parte también de lo que se viene haciendo, ¿verdad? De poder visualizar qué es lo que pasa en cada una de las comunidades, en los territorios que tenemos. Y es que hablar sobre minería, ya lo mencionaban ustedes, es hablar de muerte. Pero también hablar de minería es hablar de estos poderes económicos, quiénes se están beneficiando, quiénes se van a beneficiar sobre esos proyectos mineros, cuando en nuestras comunidades nos estamos quedando sin el vital líquido, nos estamos quedando sin los árboles, va a haber una tala de árboles. Entonces, Gilberto, ¿cómo vemos esta amenaza nosotros para Chalatenango? ¿Qué es lo que vamos a hacer desde nuestras comunidades también para seguir defendiendo lo poco que nos está quedando? Tenemos un río Zumpul que conecta también con el río Lempa, la única fuente que abastece a cientos de salvadoreños. ¿Qué es lo que tenemos? Sí, bueno, lo que tenemos que hacer nuevamente es organizarnos para defender, es que eso no nos queda otra vía, porque quieras o no, como hablamos, los poderes económicos a nosotros nos están vendiendo que al implementar la minería en nuestro país, El Salvador se quedaría, ¿verdad? El Estado salvadoreño se quedaría con una parte, pero no es así, sabemos que eso, pues, los beneficiados al implementar la minería en El Salvador son esas grandes empresas, eso se va para otros países, el oro se va para otros países a generar ganancias, ¿verdad? Y acá solo nos queda muerte y destrucción, eso es contaminación, eso es lo único que nos queda. Entonces eso nos queda, hay que organizarnos, hay que hablar con la población de lo importante que es defender la tierra, ¿verdad? Defender el agua, defender el aire. Entonces, por ahí creo que ese es el mensaje que hay que enviarle a la población, que no hay que dejarnos llevar simplemente porque una sola persona dice que lo está haciendo porque el pueblo se lo ha pedido. ¿El pueblo lo ha pedido? Bueno, eso es lo que él siempre sale diciendo, ¿verdad? Que él está haciendo cosas que el pueblo se lo ha pedido, ¿verdad? Sí, eso es lo que se dice. Yo he escuchado en varias ocasiones o bastantes personas que dicen eso. No, si él lo está haciendo por esto y esto, pues, lo está haciendo en nombre del pueblo salvadoreño. Y yo creo que esta justamente, porque hay acciones que hay que decirlo también, ¿verdad? Pero hay cosas que no, como por ejemplo el tema justamente de derogar la ley. No solo derogarla, porque se puede derogar, pero mientras no estén las empresas mineras en los territorios, pues todavía tenemos esperanza, ¿verdad? Gilberto, ¿y ustedes han visto alguna presencia ya de empresas que anden por la zona o que tengan algún indicio, ¿verdad?, de que ya se vean esto? Fíjese que acá en Chalatenango, según la información que yo tengo todavía, no acá, ¿verdad? En Chalatenango,
No estoy hablando por otros departamentos que se tiene cierta información, que hay ya pues algunas empresas queriéndose instalar, ¿verdad?, en algunos territorios, pero en Chalatenango aún no. Y esperamos que la gente esté a la expectativa de que si eso ocurre, pues hay que estar en alerta, ¿verdad? Porque es nuestra vida la que vamos a defender. Ok, también, entonces tomemos en cuenta este punto. Antes se había dado la criminalización también de defensoras y defensores ambientalistas, pero hoy, ¿cómo vemos este panorama, Miriam? ¿Hay amenazas o cómo cree que esto puede perjudicar la defensa territorial? Bueno, como ya lo dijeron, oponerse, ¿verdad?, ante un poder tan grande y ante un posible desarrollo también económico bastante alto, es poner la vida en peligro de mucha gente, o sea, más de los líderes comunitarios. Entonces, tomamos el ejemplo de Cabañas y estos líderes criminalizados y perseguidos que han habido y que fueron asesinados otros también en otros tiempos. Y, o sea, tenemos como ese temor, pues, o sea, hoy la gente muchas veces dice, no, yo no quiero oponerme contra la minería porque matan a la gente ahí si uno se opone o la secuestran o la torturan o cosas así, ¿verdad? Entonces, pero igual, yo digo que la vida es la que debemos de respetar. Mientras respiremos, debemos de luchar, debemos de unirnos al programa que tiene la CCR, que está implementando actividades en varias comunidades, a través de la Mesa Nacional frente a la Minería, que invitan a marchas y a conferencias de prensa en las que le exigen al gobierno, ¿no?, que haga ejercer su poder y lo haga a favor de la población, la que está siendo dañada, porque en realidad los que denunciamos la injusticia somos los más pobres, los que no tenemos más que el poder de hablar y el poder de gritar que no queremos destrucción y que no queremos más muerte. Y esperemos que nos escuchen. Y yo creo que no importa que ya hayan aprobado la ley, hoy hay que seguir diciendo con más fuerza, ya que la iglesia está a nuestro favor, que no la queremos, o sea, que es una aprobación nada más de unas pocas personas y que no han escuchado ese clamor de la gente. Nada más para decir, nosotros también íbamos, bueno, ahí estando en la CCR se conocen muchas historias, ¿verdad? Fuimos a la consulta ciudadana de Jutiapa, Guatemala, no sé si alguien conoce por ahí. Ahí hay una mina que hace mucho tiempo está siendo explotada y por el momento se ha quedado como quietecita por la consulta ciudadana que se hizo, en la que la gente dijo no a la minería, ¿verdad?, no a la empresa minera. Pero igual, como acuérdense que eso tiene que pasar por poderes políticos, por presidente, por alcalde y todo, entonces tuvieron como una dificultad ahí que se suponía no era legal y no le estaban poniendo mucho mérito a la consulta. Pero se vio que la gente no quiere la minería. También se apoya porque sabemos que si hay minería en Guatemala, si hay en Honduras, El Salvador sale afectado por el río Lempa. Entonces, y otros ríos que también nos unen, ¿verdad? Entonces, oponernos a eso y solidarizarnos con la gente que ya está viviendo este proceso que no queremos acá, es luchar también por ese futuro nuestro. Se hace también una marcha acuática, que se hace en el lago de Coatepeque, creo que es. Ajá, el lago de Huija. Se hace la marcha acuática en el lago, hay mucha gente que participa y es como cambiar la historia de las marchas, ¿verdad? La que se hace en las calles y esta se hace en el lago, se hace al encuentro de la comunidad de Guatemala y Honduras y El Salvador y Honduras, todo el que se une, y es súper bonito y emocionante también eso de gritar y saber que usted está en ese lago el cual quiere proteger y el cual quiere que le sirva para vivir y no para que a usted le dé lástima ver el río
o le dé tristeza, ¿no? Llegar a ese lugar y saber que usted no puede ni mojarse los pies ni tocar el agua porque no va a servir para ninguna otra cosa. Entonces, eso decir, y también ponernos en el lugar de esas personas que necesitan también el acompañamiento nuestro, porque yo no voy a dejar a un líder solo sabiendo que está en peligro. O sea, digo, si la persona que está liderando, por ejemplo, alguien de la CCR está liderando y esa persona está amenazada y todo, no hay que dejar solo a nadie, porque si lo dejamos solo, estamos dándole esa facultad a quien sea para que lo intimide más y para que nos intimide más a toda la población. Ok, Santiago, con lo que nos está diciendo Miriam, entonces, ¿por qué seguir resistiendo? Porque en este 2025 ustedes también se ponen frente a esta lucha. El llamado es a que nos activemos todos y todas a seguir, digamos, esta resistencia. Felipe decía que no hay otro camino. No hay otro camino que es la resistencia. Al inicio dije de que nosotros paramos allá en años anteriores en el desvío de los ranchos. ¿Qué haríamos hoy si ellos vienen también ya con las máquinas? Tendríamos que hacer una resistencia, que aquí no queremos en Chalatenango. La iglesia lo está haciendo, las organizaciones sociales lo están haciendo, la CCR lo está haciendo. Entonces, yo creo que es el momento, digamos, para hacer la resistencia como lo hicimos en aquel momento. Y tenemos las condiciones para hacerlo. Tenemos una población que ha sufrido y que ha tenido, digamos, los peores momentos aquí en Chalatenango. Pues hoy es un peor momento también. Es otra escala que tenemos que superar de hacer la resistencia. Decía Matías, conocido como Evaristo, ya nosotros ya vamos de paso, pero todos los que estamos acá, su gran mayoría tenemos hijos y es lo que les vamos a heredar. Nosotros quizás solo van a comenzar a explotar si eso lo permitimos y vamos a caer porque no vamos a aguantar, digamos, quizás el estrés o los nervios en ese momento. Ya padecemos de enfermedades crónicas y con eso, pero los niños, las niñas, entonces la lucha debe detenerse en las ADESCO, hacer reuniones en las ADESCO. Aquí en Guarjila hace poco se eligió la nueva ADESCO. En las asociaciones, en la iglesia de aquí, de Guarjila, en dar ahí cuando dan los avisos, levantar la mano y decir, miren, ¿y qué estamos opinando con el tema de la minería? Entonces, en las reuniones de jóvenes, en los espacios estos de las radios, que por el momento estamos fuera del aire, que ese punto va después, pero tenemos que perder un poco el miedo también con el tema de la minería. ¿Qué vale más? ¿La vida? ¿O que nos quedemos solo porque tengamos miedo de, no, si vamos todos, creo que podemos, aún yo tengo fe de detener la exploración y explotación minera. No han comenzado, aprobaron nomás, pero si ustedes ven, no se ve nada, pero pueden estar preparando estratégicamente y viene el boom. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y preparadas. Ok, ¿alguien más quisiera opinar por qué resistir ante esta ley que tenemos, ante esta explotación, ¿verdad?, de la extracción de los materiales pesados en nuestro país? Vaya, vamos a ir uno por uno. Bueno, buenos días. Yo creo que todos sabemos pues lo que es la minería, lo que trae la minería. Yo he estado viendo algunos historiales de otros países que si explotan acá en El Salvador las minerías que tienen prevista, van a haber pueblos que se van a destruir, pues, ¿verdad? Si tenemos aquí los Urbinas, el San Isidro se va, pues,
¿verdad? Y si tenemos acá el Cerro del Gallinero, se va todo Guarjila a la vuelta y todos los alrededores de los caserillos que están. No es que solo donde van a sacar el mineral, que van a contaminar, no, ¿verdad? Sino que también los pueblos van a tener que desplazarse. Yo también escuché un comentario hace como 3 días, ¿verdad? En Facebook, no sé en qué, ¿verdad? Pero que dijo el gobierno que la fotografía que sacaban de la minería de allá de San Sebastián, que eso era mentira. Si la minería no se había empezado todavía y que sí, la minería iba, ¿verdad? Pero que todavía no había empezado y que esa fotografía era mentira. Bueno, yo no conozco esa parte de la Unión, me gustaría ir a conocer, sí, ¿verdad? Para verificar, ¿verdad? Porque si él está diciendo eso, en redes sociales hay gente que sí se lo va a creer, ¿verdad? Hay gente que no, pero él sí. Entonces, otra cosa, ¿verdad? Hay que pensar que si se explota la minería alrededor acá de Guarjila, tenemos Guancora que solo es un río de invierno, pero ese rillito de invierno baja a Zumpul también, y a ese rillito van a meter todas las aguas contaminadas, ¿verdad? Porque es un medio para sacar las aguas contaminadas. Y también acordémonos que en verano son los rillitos donde se mantiene el ganado, donde van a tomar agua las vacas. Entonces, si eso se da y que el gobierno dice que va y que va, entonces, y si nosotros como ahora, acuérdense que con el régimen va a venir un montón de soldados adelante, no crean que van a venir como vinieron la vez pasada, porque yo me acuerdo que salimos todos, que solo venían las máquinas y parece ser que unos pocos respaldando, pero pues sí, había más oportunidad pues de bajar el que iba piloteando la máquina, pero ahora si vienen unos como vinieron acá, que vinieron más de 6,000 soldados, acuérdese que hay que agarrarse bien, si somos mujeres la falda y si son hombres el pantalón, para salir a defender eso. Y si no, prepárese para sacar sus tanates, pues, y irse de Guarjila o irse de cualquier lugar que va a estar cerca de la minería. De eso hay que estar claro. A mí me gusta leer, me gusta ver historia de otros lugares para tener conocimiento, y hay que, como el país es tan chiquito, nos vamos a tener que ir de aquí. Ok, gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Bueno, también comentarle, ¿verdad?, que se nos está acabando el tiempo, así que la participación la vamos a hacer un poquito más pequeñas. Sí, yo creo que si no hacemos algo ahorita, los que podemos hacerlo, las nuevas generaciones o los que los siguen, después los van a juzgar, ¿verdad? Porque pudiendo hacer algo no lo hicimos. Entonces sabemos que todos estos proyectos de explotación minera son proyectos de muerte. Y claro, los que están de acuerdo con ella son los cianuros, ¿verdad? Que primeramente mandan esa propuesta a la asamblea y los cianuros de la asamblea la aprueban. Entonces, porque ellos, además que tienen otras condiciones económicas y que en un momento no les costaría abandonar el país y irse allá donde no hay explotación y donde puedan seguir con vida los hijos o nietos o las generaciones que vienen después de ellos. Pero en el caso de nosotros, seguimos aquí siguen nuestros hijos, nietos o, aunque no sean parte de la familia, pero son los pobres que vivimos en estos cerros y que no tenemos para donde más irlos. Entonces, por ello es que debemos de hacer algo, aunque sea lo último, tal vez ya muchos mayores de edad y ya con bastante edad avanzada y que venimos de momentos difíciles, pero que todavía podemos hacer algo. Y hay muchas formas,
como ya lo han explicado, que en otras ocasiones se han hecho y algo otras que se podrán hacer, porque cada momento también tiene una forma de hacer resistencia, ¿verdad?, a lo que viene. Entonces, porque hay algunos ahí que andan bien engañados creyendo de que les van a dar oro, que van a tener dientes de oro, van a andar con anillos de oro, cadenas de oro, y entonces, pero en la realidad se van a dar cuenta que van a dejar en total contaminación y muriendo todo aquello que tiene vida, llámense plantas, animales o personas, envenenados con esas aguas, y él nunca va a ver el oro. Entonces, es también una forma de ir desengañando a esta población que en veces se deja llevar por esa falsa propaganda que los cianuros de este país que gobiernan los tienen engañados solamente, y gracias. Ok, muchas gracias. Sabemos que nos ha acabado también el tiempo, pero queremos cerrar este conversatorio que tenemos con un mensaje para la población, para ustedes que están aquí presentes y también para aquellas personas que siguen luchando desde sus territorios. No solo aquí en Chalate, sabemos que es todo el país el que se ve vulnerado con estas amenazas que tenemos por parte del gobierno. Así que, Miriam, un mensaje cortito de 20 segundos para nuestra población. Ahí le vamos a pedir que resuma. Bueno, nada más agradecer y decirles que desde el espacio en el que estemos hagamos esfuerzos, que no nos dé vergüenza andar una manta contra la minería, que no nos dé pena andar un cartel que grite que no estamos de acuerdo. Y yo les digo que hoy estoy en la asociación Zumpul, es la que dirige las conmemoraciones y defendemos la vida y defendemos esa memoria histórica, y sabemos que el país está bañado con sangre de gente inocente. Entonces esa tierra la vamos a defender y estamos dispuestos a participar en cualquier acción que se haga. Ok, muchísimas gracias. Defender y luchar por nuestros territorios. Gilberto. Sí, mi llamado es a que unifiquemos esfuerzos, que trabajemos con la gente. Sabemos que la Iglesia Católica está jugando un gran papel ahorita, como lo hizo en aquel tiempo, como lo dije, las instituciones o las organizaciones sociales, las ADESCOS. Entonces, que no hay que andar unos por un lado y otros por otro. Ahorita es la unificación ante la defensa de un problema que nos va a afectar a todas y todos. Así que eso es el llamado, a unificar esfuerzos, porque la lucha, pues como decimos, es constante. Ok, esa unión que nos hace a nosotros permanecer frente a estas amenazas que tenemos. Santiago, cerramos con usted, algo cortito para nuestra población. Mi llamado es a que nos asociemos en todas las asociaciones donde pertenezcamos, en Guarjila, en Los Ranchos, en San José de las Flores, en Nueva Trinidad, en Nombre de Jesús, en San Antonio de la Cruz. En todos esas ADESCOS deben de estar fortalecidas, y nuestra asociación también fortalezcámoslas para así hacer la resistencia social que tanto lo necesita nuestro país. Ok, muchísimas gracias Santiago, Gilberto y a Miriam, también a ustedes y a ustedes que están viendo este foro, este conversatorio que tenemos con las comunidades desde las tierras chalatecas. Se tiene una defensa contra la minería metálica. ¿Qué es lo que queremos para nuestras comunidades? También, ¿qué es lo que se quiere para nuestras familias, para las niñas y los niños de esta nueva generación? Esto ha sido todo por parte de la producción de Arpas desde este territorio en este recorrido que hacemos por la defensa del agua y de la vida. Soy Katy Ventura, pero nos escuchamos en una próxima conversatorio que tendremos con otras comunidades defendiendo lo que queremos defender. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.